Señoras y señores, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este su espacio Buenos Días República. Como siempre, para mí es un placer todos los viernes estar con ustedes compartiendo las noticias internacionales más importantes de la semana. José Guillermo Sarita, pues su fiel amigo, su fiel comunicador en el sentido de las noticias internacionales. Señores, hoy viernes 3 de julio, ya estamos en el mes de julio, señores. Ya se está pues avanzando lo que es ya estamos a mitad, más de la mitad del año. Estamos en el mes 7, señores, importante. Y hay que seguir así porque las noticias también así continúan. Señores, teníamos hace un ratito la entrevista que se había realizado a propósito del licenciado Alfredo Pacheco, y esto fue así por la petición popular tan elevada que había de repetir esta entrevista. Señores, la incidencia que está causando ahora mismo el tema político a nivel nacional, los candidatos, los diferentes partidos que puedan pues dar opiniones sobre temas importantes, pues han sido también los temas de esta semana. Y Buenos Días República no podía quedarse atrás. La entrevista se realizó ayer, sin embargo, las redes sociales estuvieron bombardeadas. Hasta llamaron aquí al canal para que repitiéramos esa entrevista y ahí cumplimos con nuestro cometido. Y pues señores, el día de hoy tenemos la parte internacional, el resumen más importante de las noticias a nivel internacional. Yo les traigo, como siempre, pues un contenido muy variado. Y vamos a comenzar el día de hoy con uno de los temas que ha estado pues sobre la mesa de todas las esferas internacionales a propósito de la crisis en Grecia. Señores, esta crisis que se ha visto evidenciada en los periódicos internacionales, en las fuentes internacionales, de qué es lo que está pasando con este país helénico. Y esto no es nuevo, es decir, Grecia está enfrentando, señores, la peor crisis económica de su historia. Y más o menos vamos a analizar aquí en algunas preguntitas sobre qué es lo que está pasando realmente. Y yo quiero iniciar con este tema a propósito de saber cuál es el problema con Grecia. ¿Cómo surge la crisis griega? Señores, Grecia tiene una deuda de aproximadamente 320.000 millones de dólares que ha pues generado a propósito de temas de préstamos y de rescates financieros con instituciones de la Unión Europea e instituciones internacionales. Actualmente existe una coalición de instituciones financieras que son principalmente las acreedoras de Grecia, y estas son las que han denominado la famosa Troika. Señores, aquí está el Fondo Monetario Internacional, por un lado, tenemos el Banco Central Europeo y tenemos la Comisión Europea. Y sin tampoco dejar de mencionar a los países de la Unión Europea a los cuales le debe Grecia. Esto es importante, señores, esto es muy importante, porque ¿cuál ha sido la situación Grecia, señores, esta semana? Porque, ¿por qué se ha agudizado en esta semana? Es decir, tenemos obviamente el tema de la deuda, que le debe a muchísimos países, que no ha podido solventar porque no puede pagar una cantidad tan alta. Señores, 320.000 millones de dólares, increíble. Pero ¿por qué ahora se produce esta situación? Y es porque esta semana venció el plazo de Grecia para realizar su pago de unos 1.600 millones de dólares al FMI. Al pasar de la fecha de pago, su país, su estado se convierte en un estado moroso, es decir, entra en una lista de mora. Y hay lo que los economistas le llaman el estado de default. Al entrar así sería el primer país europeo en caer en este tipo de situación, un estado moroso al Fondo Monetario Internacional. Además de otras deudas que tiene con países como Alemania, Estados Unidos, Francia, también otros países de África, que le ha solicitado, señores, su ayuda económica. Sin embargo, Grecia ahora está enfrentando una situación también delicada a nivel interno, porque las consecuencias económicas se han visto pues traducidas naturalmente en la sociedad. Y es que Grecia ha tenido que tomar una serie de medidas de austeridad, señores, elevadísimas. Es decir, primero los bancos están cerrados. Pero los bancos están cerrados para que la gente no saque su dinero. Puede sacar el dinero, pues evidentemente todo se va a complicar. Pero también, señores, han impuesto medidas hasta para sacar dinero de los cajeros automáticos. Hay un límite diario para poder sacar dinero que aproximadamente oscila entre los $60 diarios. Las personas no pueden sacar más de ahí al día su dinero. Y además esto ha venido pues evidenciándose en dos temas importantes de Grecia, y es el tema
de los trabajos y el tema de la seguridad social, las pensiones, que son presiones que le han impuesto pues, los diferentes negociadores para que Grecia pueda a lo mejor tener una inyección de mayor capital que pueda dinamizar ese flujo de deudas, porque definitivamente se ha estancado. Entonces, ¿cuál es el panorama? El panorama es el siguiente. Grecia ha tratado de solicitar otro tipo de ayuda, pero el problema de las ayudas es que viene con restricciones, viene con presiones a nivel internacional, que Grecia dice que no va a aceptar porque entiende que son humillantes, que no proceden. Ahora bien, el problema también se agrava porque este domingo 5, Grecia se va a someter a un referendo, y a un referendo para que la población vote si acepta o no acepta las condiciones para poder tener esa ayuda, ese rescate financiero, y así seguir con el tema del euro, que ese es otro tema. La situación es tan complicada que se ha venido pues analizando diversos escenarios en el sentido de que Grecia pudiera salir de la zona euro. Y salir de la zona euro en función de varias situaciones. Primero, porque representa un estado que económicamente ha fallado, un estado que económicamente se encuentra en muy mal estado, un estado crítico, y que eso pudiera repercutir en los demás estados de la Unión y en la economía europea. Sin embargo, Grecia solamente representa un 2% de la economía de la Unión Europea. Por tanto, hasta cierto punto se entiende en principio que su condición realmente no pudiera generar ese impacto tan alto, pues como dije, su representación es muy mínima. Ahora bien, veámoslo desde otro punto de vista, que las economías también, que son débiles o que tienen una situación económica un poco sensible, pudieran tomar el precedente de Grecia en caso de salir del Tratado de la Unión Europea. Miren, ahí tenemos, señores, una gráfica de los préstamos que no han sido declarados en la eurozona y de los países a quienes le debe Grecia. Ahí tenemos el caso, como yo les decía, de Alemania. Señores, 68.200 millones de dólares debe Grecia, pero está dividido entre el rescate financiero y bancos locales. Francia, señores, también, que ocupa el segundo lugar. Italia, España, el Fondo Monetario Internacional, señores. Y el Banco Central Europeo también está ahí, Estados Unidos y demás países. Vemos que el último ahí que entra es el tema de Finlandia, con 3.700 millones por el tema del rescate financiero. Señores, esto es un tema complicado, porque es que, como yo les decía, es una deuda excesiva. Y eso ha venido pues dándose, porque no es de ahora, esto es una situación compleja que viene aproximadamente desde que estalló la crisis económica internacional. Pero volviendo al tema inicial, señores, esto uno de los escenarios que se ha planteado es el tema de la salida de Grecia de la Unión Europea. Pero también, si nos vamos a la parte estatutaria, el Tratado de Roma, el tratado que da pues, vida a la Unión Europea, no contempla la salida de un país por este tema. No creo que sea el escenario que se pueda ventilar en los próximos meses o en los próximos días. No, para nada. Pero también hay un elemento importante en este tema que se agrega, y es el tema de Rusia. Pues Rusia ha estado muy, digamos, intermitente en estas negociaciones, y de hecho ha tenido muchos acercamientos con Grecia. El primer ministro griego ha estado con muchas buenas, digamos, relaciones con Rusia durante todo el tiempo que ha tenido pues como primer ministro, Alexis Tsipras. Y ese es el tema, señores. ¿Cuál es el rol que pudiera ganar ahí Rusia con las relaciones con Grecia? ¿Pudiera Rusia llamar a Grecia? Y de lo que se está hablando, señores, también, es de la posible, eso fue uno de los escenarios que se comentó esta semana, de la posible mesa de diálogo de Grecia con los países del BRIC. Y el BRIC, para que tengan una idea, es el banco que se ha creado entre 5 países que lo componen. Está el caso de la India, está el caso de Rusia, está el caso de China y está el caso de Rusia, evidentemente. Pero eso es interesante, que pueda, por ejemplo, Grecia aunarse aquí al tema del BRIC. Pero bueno, todavía son meras especulaciones. Sin embargo, el panorama es muy caótico a nivel económico con Grecia. Pero bueno,
Señores, eso por entrar, ese es nuestro alimento de entrada a ese tema de Grecia. Pero yo voy a pasar la página y vamos a entrar a otra noticia en estos momentos a propósito de unas declaraciones que ha pues enviado el precandidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Me imagino que ya lo conocen por su polémica situación, pero también por su eminente fortuna, y es el caso de Donald Trump, señores. Desde que él inició ahora esta carrera actual, porque ya en elecciones pasadas él había estado con la posibilidad de lanzarse para vicepresidente de la nación, sin embargo desistió para apoyar al candidato Mitt Romney. Sin embargo, ahora quiere ser presidente de Estados Unidos. Y en el discurso que hace para proclamarse como candidato del Partido Rojo de Estados Unidos, es que hay unas declaraciones, señores, que son muy fuertes. Pues, según los medios y según el mismo video de esas declaraciones, él ha dicho que el tema de México, tema sensible, ha dicho que los inmigrantes ilegales que pasan de la frontera de México a Estados Unidos son violadores, son drogadictos, traen droga, traen problemas, traen basura a Estados Unidos. Y que él va a construir un muro entre Estados Unidos y México. Y que él es especialista en crear muros. Y que va a poner a México a que pague la construcción de ese muro. Pero ahí, señores, el tema es, en principio, se había visto en el video que era el tema de México. O sea, México había traído toda esa problemática, todo ese conjunto de situaciones caóticas a Estados Unidos. Luego dice, bueno, en otras entrevistas, no, momento, a mí me han querido tergiversar el discurso porque yo lo que he dicho es que son los inmigrantes ilegales. Esos son los que yo voy a tomar medidas. Pero la reacción internacional, señores, ha sido fugaz. ¿Por qué? Porque se han reaccionado, obviamente, señores, compañías, personalidades importantes, socios comerciales del mismo Donald Trump. De hecho, aquí qué es lo que vamos a discutir el día de hoy, señores, es el retiro de esas relaciones comerciales. Miren, luego de esto han pasado muchísimas cosas. Primero, cantantes, artistas han manifestado su rechazo a las declaraciones de Donald Trump por ser atacantes, no solamente al tema de México, sino también al tema latino. Es decir, se evidencia y se asimila esto al tema de que los inmigrantes latinos son los que al final tienen esa connotación. Sin embargo, la población latina en Estados Unidos es inmensa y de hecho es una de las poblaciones que tiene una intención de voto favorable, importante para las elecciones que se aproximan. Es decir, es una comunidad importante y Donald Trump con estas declaraciones pues pudiera lesionar ese voto para su beneficio. Entonces, pero bueno, eso ya sus analistas deberán ahí manejar esa situación porque las reacciones están. Señores, Univisión, la cadena de habla hispana más importante de Estados Unidos, rompió sus relaciones comerciales con Donald Trump. Y de hecho, tenían un contrato para 5 años y tuvieron que terminar esa relación contractual. La cadena es también la que transmite su concurso mundialmente conocido como el Miss Universo, que es de Donald Trump. También tuvo que romper esas relaciones con él, y no va a transmitir el que se va a realizar este año. Los anfitriones del Miss Universo, que son latinos, decidieron desistir. Y él dijo, no hay problema, hay más personas, buscamos a más personas. También otras cadenas de televisión, NBC, que es también la cadena que transmite Miss Universo, desistió. Dijo que no iba a seguir porque su política no es la de estar en el tema de la discriminación. Pero a todo esto, señores, también nos vemos cadenas como Macy's, que va a sacar la línea de ropa de Donald Trump. Cadenas también vemos cómo se han, terminado estas relaciones. De hecho, Televisa también ha tenido esa misma postura, Telemundo. Muchas cadenas de televisión, señores, y otras empresas han terminado
por las declaraciones que ha hecho este señor a propósito del tema mexicano y el tema que, por la misma conjetura, latino. Tema muy importante, que ahora, como yo les decía, ¿cuál va a ser el panorama? Yo digo algo, y es que eso fue un golpe muy fuerte para su candidatura. Es decir, en un discurso inicial, porque ahora cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma. Él obviamente, como es de la línea de los republicanos, tiene digamos, un perfil muy marcado en el tema de ataque a la inmigración ilegal, al tema de la guerra, al tema de, digamos, bueno, todo lo contrario a que ha sido la política demócrata y la que está llevando ahora mismo el presidente Barack Obama. Sin embargo, es difícil que para una primera impresión, señores, es la primera impresión como candidato de este año. Entonces, lanzarse con esas declaraciones es un poco fuerte, lo cual va a lesionar, ya lo ha hecho, esa perspectiva, esa línea de proyección. Yo entiendo que para poder restablecer ese tipo de situación, porque señores, el voto inmigrante, el voto del latino en Estados Unidos es importante. Es importante porque es la comunidad, la comunidad latina, es una de las comunidades más amplias, de mayor impacto y de mayor incidencia en Estados Unidos. Países de diversas nacionalidades, pues, son los que están involucrados en este tema, porque se han visto identificados con esas declaraciones, o sobre quién, contra quién han sido esas declaraciones. Pero bueno, ese es el tema. Yo entiendo que ahí necesariamente los analistas tendrán que ver una estrategia política más de mayor tacto, porque es que si no, se complica. Y señores, en ese sentido, vamos a pasar la página también en esa información y vamos a entrar ahora a un tema también de Estados Unidos que ha generado pues la crítica internacional. Para muchos ha sido un grito de victoria, sin embargo para otros, pues bueno, se acerca el fin de los tiempos. Y me refiero, señores, a que el viernes pasado se legalizó de manera completa, integral, el matrimonio entre parejas del mismo sexo en este país, en Estados Unidos. Ya es posible en los 50 estados, pues, realizar matrimonios de personas del mismo sexo. Situación que solamente ocurría en 36 estados, 14, en adición 14 que no permitían este tipo de, pues, situación. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declara inconstitucional la ley que permite únicamente el matrimonio entre personas de diferentes sexos. Ya, pues, me imagino que han visto por los medios internacionales la reacción. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que con esta decisión se crea un precedente y en el ordenamiento jurídico estadounidense el tema del precedente es lo más importante. Es decir, en comparación con nosotros que tenemos en nuestra escala, está la Constitución, los tratados internacionales, la ley, la jurisprudencia. Aquí la jurisprudencia es una fuente secundaria de derecho, o sea, es una fuente que va únicamente a incidir, por ejemplo, en temas de amplio impacto, pero cuando se realiza la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional. Pero su incidencia no es tan, digamos, relevante en comparación, por ejemplo, con la ley o con la Constitución. Sin embargo, aquí en Estados Unidos el precedente es la ley. El precedente en materia de ordenamiento, en este caso jurídico americano, es palabra de Dios. Entonces ahora mismo, el haber declarado de inconstitucional esa ley, señores, es palabra de Dios, ahí en Estados Unidos. Esto obviamente ha generado el tema de la crítica. Primero vamos a las positivas. Grandes manifestaciones se han realizado en apoyo a esta sentencia, pues los grupos LGTB, los grupos de lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, pues han celebrado esta decisión de Estados Unidos de ya por fin legalizar de manera completa lo que es el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y pues naturalmente pues ha llevado, ya de hecho se realizaron ya varios matrimonios a propósito de esta sentencia. Ya los estados no pueden negarse. Obviamente la lucha para ellos continúa, porque ya una cosa es el tema de la legalización del matrimonio, pero luego
estos grupos van a ir por más, de hecho van a seguir por más, porque la lucha ahí no termina. El presidente Barack Obama había informado en una rueda de prensa luego de que se produjera esta sentencia de que el amor gana, o el amor ganó realmente. Eso fue un hashtag que se utilizó, Love Wins, por el tema de que apoyaba realmente la igualdad del matrimonio entre personas del mismo sexo, y entiende que todavía queda cierto camino por recorrer para equilibrar el tema de estas uniones en comparación con las uniones heterosexuales. Obviamente va a haber una batalla importante, puesto que habrá una serie de leyes que todavía existe una desigualdad entre este tipo de uniones, y se va a tener que enfrentar a un roble fuerte, a una pared importante en el Congreso, porque la mayoría son republicanos y no están de acuerdo con el tema del matrimonio homosexual. Por lo tanto, ahí vamos a ver qué deparará el escenario ahora en Estados Unidos con este tema. Del otro lado, ahora nos vamos a la otra cara de la moneda, pues los conservadores han entendido que esto es una aberración pues muy penosa, porque destruye la célula natural de la sociedad, que es la familia. Los conservadores entienden que esta decisión pues marca una fatídica era en Estados Unidos y en el mundo, porque van a seguir replicándose este tipo de situaciones de legalización de matrimonio. Pero entienden también que estos señores complica aún más la batalla de poder generar valores familiares. La iglesia obviamente pone su posición en cuanto a esto, a propósito de que no se encuentra de acuerdo y rechaza este tipo de sentencia, pero imagínense ustedes, los países son soberanos y ya esas leyes se han ido evolucionando conforme al tiempo. El tema conservador también entiende de que el tema de la familia es importante, porque la razón principal de la familia, en el sentido católico, bueno, vamos a decir en el sentido religioso, para no entrar en religión, de la procreación, de la multiplicación, dicen los conservadores que frente a parejas homosexuales se detiene. Entonces